¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez nos encontramos en este espacio que dimos en llamar Bancando la Batalla Cultural. Vamos a volver al 2001, tremenda devaluación que se viene. Mirá, ahí lo tenés, este que sabe tanto de economía, al desastre que nos está llevando o nos va a llevar. Es lo que decían los periodistas pauteros, los periodistas opositores, los canales opositores, todo aquel, ¿no?, que le desea el mal a este gobierno. Y gracias a Dios no pasó nada de lo que vaticinaron. No subió en gran medida la inflación, ya que fue un 3, y algo este mes. No subió el riesgo país. No hay tal devaluación. Yo compraba la carne hace un mes a un precio que subió, fue ínfimo la suba que hubo. La galleta que yo tomo para soñar sigue siendo 500 pesos como salía hace 3 meses. Entonces no hubo tal caos como vaticinado, ¿no? Bueno, pero antes de seguir, voy a explicar, ¿no?, qué es el cepo cambiario, que a eso me estoy refiriendo, porque dirán, bueno, entró lleno a un tema y no explicó lo básico. Y al decir cepo cambiario, no solo nos referimos a la compra de dólares. Este término también abarca restricciones a la importación y a la compra de materiales, a lo que se exporta, o sea, las transacciones que se hacen en el exterior. O sea, un fabricante, por ejemplo, ¿no?, que compra repuestos, elementos de afuera, eh, tiene que pagar esa mercadería en dólares. Y acá está la medida del cepo cambiario. No podía comprar en dólares, o tenía que ir al mercado negro, ¿no?, y adquirir el dólar blue un poco más caro. Recordemos que en algún momento, cuando el dólar estaba a 900, el dólar blue estaba a 1500, más de un 50% la diferencia, ¿no? Pero era la única forma de conseguir pagar en dólares al exterior, porque afuera no nos aceptan peso argentino. Una vez se pasó a Bolivia, yo, acá en Jujuy, cuando pasó a Villazón, no, el peso no lo desprecian en el país vecino, ¿o no? Entonces, perjudicaba a muchas personas, por ejemplo a mí como comerciante. Yo estaba pendiente del precio del dólar, porque si llegaba a subir, las telas que yo compro las producen en Asia, en Europa. O sea, hay solamente dos fábricas que yo compro que en Argentina, que está una en el Paso del Rey y otra en Merlo, y son telas que generalmente la gente no compra. Por ejemplo, la seda fría, la tafeta, la batista, el raso, el lienzo crudo, eso no lo fabrican acá. Entonces yo tengo que pedirlo a un importador que los trae afuera y me lo vende a precio dólar. Y si aumenta el dólar, yo tengo que pagar su valor, o sea, más caro. Y eso yo tengo que trasladarlo al consumidor, a mis clientes. Y voy a tener menos venta. ¿Y por qué digo beneficiaba a mucha gente? A mucha gente del gobierno, no a este, sino al gobierno anterior. Porque ellos emitían moneda argentina y mucha a mansalva. Y eso les permitía comprar dólares en una cueva, por supuesto, no en el banco, porque no iban a sentar evidente que en el Banco Central. Agarraban los pesos, lo que se emitía, y mandaban a comprar a sus conocidos, ¿no?, sus secuaces, familiares, y después jugaban esa plata al exterior a un precio fiscal. Bueno, dirán, ¿cómo podés probar eso? Y la prueba más latente estuvo cuando engancharon al senador Cuellar jugando $200.000 a Paraguay. Eso fue hace poco. Y así como Cuellar, había varios. Más, habían dicho que hasta 100 viajes realizó Cuellar. Entonces, $200.000 por 100, ¿cuánta plata es? Y de esa forma se beneficiaban los dirigentes políticos del gobierno anterior. Por ende, el perjudicado siempre éramos nosotros,
porque por esa emisión, al haber muchos pesos, ellos podían comprar muchos dólares. O sea, el cepo estaba para nosotros, para el, para el trabajador pyme, para el comerciante común, para el productor del campo, productor para el que fabricaba algo. Para ese sí le perjudicaba. Para el político no, porque ellos no había cepo por ellos, ellos se ganaban la plata de la emisión, la que querían. ¿Y, y por qué no hay devaluación? Porque precisamente al no emitir tanto no hay tantos pesos, ¿no? Por más que uno quiera comprar miles de dólares, al no emitirse tanto, no hay tantos pesos eh, en la calle, ¿no? Y aún así hay gente, ¿no? Hay comerciantes, ¿no? Reposteros que han aumentado el precio quizás hasta un 30%, pero no lo han podido vender. Algunos supermercados también quisieron aumentar un 25% de su producto, pero ahora la gente ya no está direccionada a comprar una marca específica, que él, antes sugestivamente te lo decía el gobierno. Por ejemplo, vos compras un arroz de una marca que sale 3.000 pesos el kilo, compras otro arroz de otra marca, que quizá la calidad sea la misma, pero la marca, la otra es más prestigiosa. Bueno, quizás esa marca que no es tan prestigiosa está a 1.000 pesos el kilo, pero es arroz igual. Entonces la gente ha optado por eso, la gente ya no se deja tomar el pelo. Entonces este supermercadista, algunos se vieron obligados a mantener los precios de antes porque no subió el dólar, porque no hubo una suba tremenda del dólar. Así como hay comerciantes, ¿no?, inescrupulosos, eh, también hay importadores o gente que también se aprovecha, ¿no?, que especula, digamos. Pero como, digamos, se nos ha abierto la cabeza, se le ha abierto la cabeza a la gente, es más, no emitir tantos pesos, ¿no?, porque ahora se lo emite en otro país y en denominaciones grandes, 20.000, entonces eh, la gente que especula también no podía comprar muchos dólares. Por eso, y aparte de eso, acá había un desembolso del FMI que ha agrandado las arcas del tesoro. Es más, ese mismo día el 1 que se sacó el cepo, ¿no? Se levantó el cepo cambiario, estaba acá el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Benson. Bueno, ese señor estaba acá, el tío Scott le dicen, ¿no?, en Argentina, y es un hombre solicitado en todo el mundo. Y yo casualidad estaba justo en Argentina. Entonces, entonces Argentina también se ve beneficiado por esa presencia, ¿no? Y que habrán hablado con el presidente, bueno, solamente ellos lo saben, pero es una muy buena señal, justo el día que se levante el cepo cambiario. eh, También tenemos la visita de este señor. Por lo tanto, no tuvimos ese caos que todos los periodistas opositores estaban vaticinando, asustando a la gente, porque si bien la medida fue casi improvisada, como quien dice, o quizá ya fue calculada, ¿no? Pues no la esperamos tan pronto esto, de levantar el cepo. Recordemos que el presidente Macri también lo hizo y realmente se produjo un desastre, porque había cosas que no había previsto, ¿no? Y yo creo que eso es porque él fue haciendo las cosas muy gradualmente, y eso es lo que quizá lo perjudicó. En cambio, este presidente cortó todo de cuajo de entrada y está haciendo lo que dijo en campaña, que es lo que no cumplió Macri. Y, y quizás ser, digamos, poner mano dura en muchas cosas,
tener carácter firme, muchas veces ayuda, ¿no?, a que funcione la economía, a que funcione la seguridad, a que todo, digamos, salga como lo prometió. Entonces, no hay caos, no hay devaluación, como dicen muchos periodistas, sino que todo sigue igual. Es más, no se han vaciado las reservas del tesoro, han venido más miles de millones de dólares, se está abriendo la importación, muchas medidas, gracias a Dios, que nos favorecen a gente como yo, gente que produce. Y sin embargo, siguen vaticinando lo peor, insisten, ¿no?, en decir que todo está mal, esta gente. Eh, y, y por eso mucha gente como yo, muchos youtubers, muchos periodistas que no ven todo mal lo que hace el gobierno, quizás tienen que salir a poner payos fríos, decir, digamos, que no todo está tan mal como lo vaticina, o no todo está tan mal como lo desean la gente que se benefició, ¿no?, del otro sistema cambiario, de haber impuesto el cepo, que, que la verdad es una medida muy egoísta, te aísla del mundo. Pero explicarlo quizá sea un poco encaminando a ese tema, quizás sea más complicado, así que lo voy a dejar por el momento ahí. No vamos a hablar de la macroeconomía, simplemente de lo que ahora está pasando, para que lo entienda mi público, que realmente eh, es muy selectivo, como quien dice, o sea, gente que necesita que le expliquen de una manera muy clara y precisa, ¿no?, y no con tantos términos técnicos y complicados. Bueno, también pasó otra cosa hoy, ¿no? Como sabrán, falleció el Papa Francisco, el padre Bergoglio, nuestro padre Bergoglio, argentino, que por lejos ese fue el argentino más querido, ¿no? Eh, Se puede decir famoso, a pesar de que tuvimos Federico Leluano, premio Nobel de Física, que tuvimos un Fangio, 5 veces campeón con distintas escuderías, tuvimos un Favaloro, un genio que nunca llegó a ser premio Nobel, pero la verdad, un gran profesional, un Bucetich, ¿no?, que describió la forma de identificar a las personas por medio de las huellas dactilares. En fin, muchos argentinos que realmente nos hacen sentir orgullosos, pero creo que como el Papa Francisco no hubo otro argentino más querido y podemos decir hasta más justo, porque mientras él estuvo acá de cardenal en Argentina, él realmente se puso los pantalones y criticaba, ¿no?, los actos de corrupción en el gobierno, y me traiciona al mismo gobierno peronista, ¿no?, que muchos decían que él también era peronista, pero él se plantó, ¿no?, y le dijo que estaban haciendo malas cosas, como en lo que él podía ayudaba a la gente pobre. En sus homilías siempre criticaba, ¿no?, a las malas acciones del gobierno, y tanto es así que el ex presidente Kirchner lo llamó jefe de la oposición. Los líderes sociales lo denostaban, los sindicalistas, la misma Cristina no lo podía ni ver. Y cuando llegó a ser nombrado papa, todos se colgaron de su nombramiento y fueron a verlo, ¿no?, y diciendo que era a felicitarlo, y que era la persona correcta elegida para ese cargo, que, que, que contentos estaban los argentinos por su nombramiento. Sin embargo, nunca pisó Argentina, ¿no?, durante su mandato. Fue a Chile, fue a Brasil, a Paraguay, fue a Ecuador, fue a tantos lugares y no vino a Argentina. Se imaginan por qué no vino, obviamente, por esta tremenda grieta que hay entre los argentinos, derecha, izquierda, populista, libertario. Pero así como fue
el argentino más querido de todos, también tengo que decir que fue el argentino más usado por todos. Porque esa misma gente que lo denostaba, lo denigraba, lo criticaba, eh, después fue a verlo al Vaticano y se colgaban de su triunfo. Le llevaban regalos, era el mejor hombre del mundo, para el más bueno, el más eficiente. Pero no solamente me estoy refiriendo a los populistas, ¿no? Recuerden que el presidente Milei lo llamó el representante del maligno en la tierra. Entonces, por eso digo que fue el argentino más usado. Porque a pesar de su bondad, de su hombría, ¿no?, de su carisma, muchos se aprovecharon de su posición. Y obviamente lo han usado políticamente. Yo no creo que sean, cuando después fueron a verlo al Vaticano, hayan cambiado su opinión respecto a él. No hay que ser hipócrita. Pero a pesar de todo, ha dejado una marca grande en Argentina, y de acá le deseo, bueno, que descanse en paz, y bien ganado se tiene el cielo.